Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes, esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria desde el Aula de las Bendiciones del Vaticano, preparados para vivir juntos la celebración de la Eucaristía presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con ocasión de la clausura del Sínodo de los Obispos que se ha celebrado en Roma del 3 al 28 de octubre y que ha estado dedicado al tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Reciban un cordial saludo de Sofía Lobos, acompañada hoy en los micrófonos por José Villanueva, junto con María Fernanda Bernasconi en la redacción, en representación de todo el equipo de Vatican News. Aprovechamos para saludar a todas las emisoras de radio y de televisión que nos acompañan hoy y que toman nuestra señal, así como todos los espectadores que se suman a esta transmisión desde nuestro portal multimedia Vatican News en español. También saludamos a todos los que se suman a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Así es, José, son cientos y cientos de personas las que nos acompañan ahora y vemos conectadas en sintonía con nosotros para vivir juntos esta celebración eucarística. Vemos también en imágenes a los auditores jóvenes de todo el mundo que han participado y han sido una parte central y protagonista en este Sínodo de los Obispos. Hoy culmina la 15ª Asamblea General, como decimos, del Sínodo de los Obispos, que ha estado dedicado a estos jóvenes, quienes a través de la representación de un grupo de 82 auditores procedentes de los 5 continentes han podido participar a lo largo de 4 semanas aquí en el Vaticano en los trabajos sinodales, debates, círculos menores y congregaciones generales, para poder contar en primera persona y con voz propia cómo viven, cómo ven y cómo sienten a la Iglesia en sus respectivos países. También se ha hablado sobre cuáles son los principales desafíos y problemas a los que se enfrenta la juventud de nuestro tiempo y cómo poder hacer frente a esos obstáculos del presente para poder así construir juntos una iglesia sobre todo más cercana, más empática y más renovada. Así es, Sofi, vemos cómo va entrando la procesión de los concelebrantes y creo que es la primera vez que veo a jóvenes participando en una misa en la Basílica de San Pedro, ¿no? Están entrando los demás ministros y ya enseguida vamos a ver la imagen del Papa entrando. Recordemos a todos nuestros oyentes que brevemente, para quienes nos escuchan desde la casa, ¿cuál es la naturaleza de este sínodo? El Sínodo de los Obispos fue creado por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, fiesta y conmemoración de Nuestra Señora de los Dolores, en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II, de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido en la experiencia conciliar. Durante las asambleas sinodales, el Santo Padre y los obispos tratan ordinariamente cuestiones relativas a la Iglesia universal, aunque también pueden referirse a las iglesias particulares. Un sínodo es, en términos generales, una asamblea de obispos convocado por el Papa y tiene como tarea ayudar al romano pontífice en el gobierno de la Iglesia universal, dándole su consejo. Efectivamente, José, y en este caso el Papa Francisco ha querido que el sínodo estuviera dedicado precisamente a los jóvenes, y muchas han sido las propuestas que han visto la luz a lo largo de estos trabajos sinodales. Entre ellas, por citar algunas, nos quedamos con la propuesta de escuchar en profundidad, al estilo de Jesús, la voz de los jóvenes y otorgarles un mayor protagonismo en la Iglesia. También educar a la juventud en el buen uso de la libertad, acompañarlos en el discernimiento aplicando el método de la mayéutica, construir grandes sueños, soñar a lo grande. Esto concretamente, José, lo ha propuesto el Papa a lo largo de todo el sínodo.
Por otra parte, también destacamos velar por la seguridad de los migrantes, un tema que se ha tocado mucho a lo largo de los círculos menores. También se ha pedido más espacio para la mujer y menos exclusión, así como proteger las raíces culturales y, como siempre, promover el ecumenismo. Interesante, Sofía, lo que estamos reflexionando, sobre todo estas 3 semanas prácticamente que ha durado este sínodo aquí en la Ciudad del Vaticano. También se ha hablado mucho sobre la evangelización en las redes sociales, un tema que hoy en día no vemos que está muy llamativo en nuestra actualidad, ya que las redes sociales se adaptan a las nuevas formas de la comunicación que hoy en día el mundo vive, para acompañar a los jóvenes en Internet, ¿no? Recordemos que son ellos los que más acceso a los medios tienen ahora, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? Y justamente es la necesidad de que ayuda a una formación de calidad para el liderazgo del futuro. En cuanto a la evangelización, se ha sugerido también en muchas ocasiones que se establezca una pastoral juvenil renovada y creíble, algo que yo creo que hoy en día es necesario en la Iglesia y que el Papa Francisco quiere renovar y ponerlo, ¿no?, desde ahora, ¿no? Así es. La verdad que tras, como tú dices, José, estas semanas intensas de trabajo arduo, pero también rico y productivo, vamos viendo esas propuestas nuevas y renovadas que se ponen sobre la mesa y que sin duda abrirán un nuevo horizonte para la Madre Iglesia. Recordamos también a nuestros oyentes y a todos los espectadores que se van sumando a través de nuestro canal multimedia Vatican News, que ayer se han presentado las conclusiones finales de este sínodo y el Papa Francisco ha hecho especial hincapié en que es el momento de defender la Santa Madre Iglesia. El documento fruto del sínodo es para nosotros, dijo el Papa refiriéndose a los padres sinodales. Nosotros somos los primeros destinatarios de este documento para estudiarlo, hacer oración con él y pedir iluminación. En la conclusión del sínodo, Francisco dirigió un discurso improvisado, espontáneo, hablando como siempre desde el corazón, en el cual remarcó 3 cosas. La tercera de ellas y la fundamental fue en relación a nuestra Santa Madre Iglesia. El Papa ha dicho que vivimos momentos difíciles porque el acusador, el maligno, el padre de la mentira, a través de nosotros ataca a la Madre y a la Madre no se toca, recordó el Papa. Por lo tanto, concluyeron los trabajos de este sínodo con una frescura especial marcada por los jóvenes. También destacamos la generosidad en las relaciones entre unos y otros. Todo esto ha marcado, como decimos, un mes de intenso trabajo, de intenso encuentro fraternal y de intensos momentos de oración. Vemos cómo avanza esa procesión ya a pocos minutos para dar comienzo la celebración eucarística de la clausura de este sínodo 2018. Así es, Sofía, ahí vemos ya en imágenes al Papa Francisco, ¿no? Ya al final de la procesión con los concelebrantes, ya acercándose al baldaquino de Bernini para presidir la Santa Misa de clausura por este sínodo en nuestra iglesia. Hay que recordar también que gracias a todos, el Romano Pontífice, al inicio de este discurso improvisado que dio, ¿no?, por motivo del sínodo, el cardenal Balsaderi, a Monseñor Favene, los presidentes delegados al relator, los subsecretarios, hubo un momento en que bromeó, ¿no?, diciendo que habían dejado la piel en el documento preparatorio, ahora que dejan los huesos, ¿no? Es un agradecimiento que da a los expertos, a los auditores y a los jóvenes, ¿no?, que trajeron su música aquí en esta aula. Fue un momento de broma, ¿no?, que el Papa dio y que dijo: música es la palabra diplomática para decir bullo. Así es como agradeció el Papa Francisco. Así es, también hemos visto muchos momentos de especial alegría y complicidad entre los jóvenes y los padres sinodales. Recordamos que se trata de grupos
poblacionales de una gran diferencia de edad, son generaciones diferentes, pero una vez más hemos podido ver cómo la riqueza de la fe compartida es capaz de vencer esa diferencia de edad y unir a todos en el elemento común, la fe en Jesucristo. En efecto, y como segundo punto, el Papa Francisco destaca que el documento final debe trabajar en nosotros, ¿no? Dice el Papa, el Espíritu nos da a nosotros un documento para que trabaje en nuestro corazón. Somos nosotros los destinatarios del documento, no la gente de fuera. Este es un documento de trabajo, ¿no? Que consiste en hacer una oración y además nos permite estudiar ese documento, que es pedir la luz. El Papa ha señalado, sí, ayudará a muchos otros, pero los primeros destinatarios somos nosotros, es decir, el Espíritu hizo todo eso, y esto vuelve a nosotros. No lo olviden, recordó el Papa Francisco. Y otro de los puntos que destacamos de este documento conclusivo que ustedes tienen a disposición, como decimos, en nuestro portal multimedia Vatican News, eligiendo la opción en español y que pueden leer de manera integral. Otro de esos puntos precisamente fue el tema de las persecuciones. El Papa se refirió a este tema como un momento de persecución contra la Iglesia. Acusaciones continuas para ensuciar la imagen, para ensuciar la esencia de nuestra Madre Iglesia. Al respecto, el Papa dio una respuesta contundente. La Iglesia, afirmó, no debe ser ensuciada. Los hijos sí somos pecadores, pero la Madre no. Y por eso es el momento de defender a la Madre. Y a la Madre se la defiende del gran acusador, del mal, del padre de la mentira, con la oración y con la penitencia. Por eso, concluyó Francisco en este discurso espontáneo, es importante que en este mes, tal y como ha pedido el propio pontífice, las personas, los fieles, recemos el rosario, rezarle sobre todo al arcángel Miguel y a la Virgen María para que cubra siempre a la Madre Iglesia y podamos seguir siendo Iglesia, pueblo de Dios, unidos que caminamos hacia la casa del Padre. Es un momento difícil, dijo Francisco, porque el acusador a través de nosotros ataca a la Madre y a la Madre no se toca. Y esto es, digamos, en palabras del Papa, el mensaje más destacado que el pontífice sucesor de Pedro quiso transmitir al finalizar el sínodo. Muy bien, el Papa se encuentra subiendo al baldaquino de Bernini, donde se encuentra el altar mayor en la Basílica de San Pedro para iniciar la Santa Misa. Vemos en imágenes, ¿no?, a los cardenales, ¿no?, los miembros del colegio cardenalicio, que ya están en sus posiciones, ¿no? El Papa se acerca al altar para dar el beso de inicio como una señal de respeto al Señor, al Santísimo, para iniciar esta Santa Eucaristía de clausura por el Sínodo de Obispos. Dato interesante, ¿no? Y hoy, siendo el 30º domingo del tiempo ordinario, el color litúrgico es el verde, ¿no? Un tiempo ordinario, ¿no?, en que la Iglesia aguarda, ¿no?, para ya prácticamente en 2 domingos más iniciar el nuevo año litúrgico con el Adviento, ¿no?, en preparación para la Navidad. Y justamente por ser un tiempo ordinario, la liturgia es prácticamente simple, ¿no? No tiene tanto ornamento ni el color dorado que normalmente lo vemos cuando es una celebración solemne, ¿no?, que se usa el color blanco y, digamos, los instrumentos litúrgicos, ¿no?, ya son, digamos, en color dorado, ¿no? Acá lo vemos, se usa el color plateado, ¿no?, símbolo de un tiempo simple, ¿no?, común, ¿no?, y que no tiene más particularidad, ¿no?
Así es, José, y también la reverencia significativa del Papa a Nuestra Señora, la figura de María tan presente a lo largo de todo este sínodo de los obispos como primera discípula de Jesús, mujer fiel que acompaña y que persevera en la evangelización. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla El Señor conversione. Jesús, que nos invita a participar en la mesa de la palabra y de la Eucaristía y que nos llama a la conversión, reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Seguida se procede al canto del Kyrie eleison, símbolo de pedir perdón antes de iniciar la Sagrada Eucaristía. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori. Signore, che intercedi per noi presso il Padre. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dios omnipotente, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Seguidamente escuchamos Gloria, ¿no? Gloria a Dios en lo alto del cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias, te rendamos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza Dios omnipotente y eterno, acrecienta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que podamos obtener tus promesas y amar tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Con esta oración colecta damos inicio a la liturgia de la palabra. La A primera reading from the book of Jeremiah. lectura del libro The de Lord Jeremías. says this, Así dice el "Shout Señor, with joy for gritad Jacob, de alegría por hail the Jacob, chief of nations, regocijaos por el mejor de los pueblos, praise, proclamad, shout, alabad the Lord y has decid, saved his people, el Señor ha the salvado a remnant su of pueblo, Israel. al resto de Israel. See, Mira I que will yo bring os them back traeré from del the norte land del of the país, north, os and agradeceré gather them de los from the confines de far la ends tierra. of earth. Entre All ellos of hay them, ciegos y the cojos, blind and the preñadas lame, y paridas. women with Una gran joy, multitud women retorna. in labor. Se A great marcharon company llorando, los returning guiaré here. entre They consuelos, had left in los llevaré tears. a torrentes de I agua, will comfort por them un camino as I llano lead them en back. que no I will tropezarán. guide them to streams of Seré water padre para by a Israel. smooth path where they Efraín will not será mi stumble. primogénito. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn son. Palabra de Dios, te damos gracias, Señor. Escuchamos ahora el Salmo número 125. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. El Señor ha estado grande con nosotros. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev, Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan hoy entre cantares.
salir iba llorando llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Lecture de la lettre aux Hébreux. Lectura de la Tout carta a grand los prêtre hebreos. est pris parmi les hommes. Todo sumo Il est sacerdote, établi pour escogido entre los intervenir en hombres, faveur des hommes. está puesto dans leur para relation representar avec a Dieu. los hombres en el culto de Il doit Dios, offrir des dons et des sacrifices. para ofrecer dones y por les sacrificios péchés. por los pecados. Il est capable de compréhension Él puede comprender a los envers ceux ignorantes qui y commettent des extraviados, fautes par ya que él ignorance ou mismo par está égarement, envuelto en debilidades. car il est, A causa de lui ellas, aussi, tiene que ofrecer rempli de sacrificios por faiblesse. sus propios pecados, et à cause de cette faiblesse, como por los il del doit pueblo. offrir des sacrifices pour ses Nadie péchés puede arrogarse a este comme honor. pour ceux du peuple. On ne Dios s'attribue es pas quien cet llama, honneur à como soi-même. en el caso de Aarón. On est appelé par Dieu. Tampoco Cristo como se confirió a sí mismo la dignidad Il de en est sumo bien ainsi sacerdote, pour le Christ. Il ne s'est pas sino donné aquel à que le lui-même dijo: la gloire de devenir grand prêtre. Tú Il l'a eres reçu mi de hijo, Dieu yo te he qui engendrado lui a hoy. dit, tu es mon Como fils, dice otro pasaje de la moi, Escritura, aujourd'hui, tú eres je sacerdote t'ai eterno, engendré. según el rito Car de il lui a Melquisedec. dit, dans un autre psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Palabra de Dios. Seguimos entonces ahora con el Evangelio de esta 30ª doménica del tiempo ordinario. Escuchamos el canto del Aleluya antes de proceder a la lectura del Santo Evangelio. En esta oportunidad del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. El Papa incencia el incenciario para el sacerdote que va a leer el Evangelio como muestra de elevar nuestras plegarias a Dios, ya que el incienso es ese símbolo, cumple ese rito de incenciar y llevar al cielo todas nuestras oraciones y plegarias y hacerlo así este momento más santo y sagrado al escuchar su divina palabra.
El sacerdote se acerca al ambón para proceder a la lectura del Evangelio de esta 30ª domenica del tiempo ordinario. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectio Sancti Lectura del Santo Evangelii Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. In quel tempo, mentre Gesù En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos, había bastante gente. Se acercó el ciego de Bartimeo, el hijo de Timeo. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó hacia Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué querés que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero ver. Y Jesús le dijo: Vete y ándate, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al ser una misa solemne, el sacerdote, después de leer el Evangelio, lo lleva en procesión hacia el baldaquino de Bernini, donde se encuentra el Santo Padre, para que pueda besarlo y con él dar la bendición al pueblo, o mejor dicho, a la asamblea reunida en la Basílica de Pedro. Y ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre. L'episodio che abbiamo ascoltato è l'ultimo che l'Evangelista Marco narra dal ministero itinerante di Gesù, il quale poco dopo... El episodio que hemos escuchado es el último que narra el evangelista Marcos sobre el ministerio itinerante de Jesús, quien poco después entrará en Jerusalén para morir y resucitar. Bartimeo es, por lo tanto, el último que sigue a Jesús en el camino. De ser un mendigo al borde de la vía en Jericó, se convierte en un discípulo que va con los demás a Jerusalén. Abbiamo fatto sínodo. Nosotros también hemos caminado juntos, hemos hecho sínodo y ahora este Evangelio sella 3 pasos fundamentales para el camino de la fe. Il suo nome significa figlio di Timeo e il testo lo specifica, il figlio di Timeo, Bartimeo. En primer lugar, nos fijamos en Bartimeo. Su nombre significa hijo de Timeo y el texto lo especifica, el hijo de Timeo, Bartimeo. Pero mientras el Evangelio lo reafirma, surge una paradoja. El Padre está ausente. Bartimeo yace solo junto al camino, lejos de casa y sin un padre.
No es alguien amado, sino abandonado. Es ciego y no tiene quien lo escuche. Cuando quería hablar, lo hacían callar. Jesús escucha su grito y cuando lo encuentra, le deja hablar. No era difícil adivinar lo que Bartimeo le habría pedido. Es evidente que un ciego lo que quiere es tener o recuperar su vista. Da tempo all'ascolto. Ecco il primo passo per aiutare Pero il Jesús cammino no della es fede. expeditivo, da tiempo a la escucha. Este es el primer paso para facilitar el camino de la fe. Escuchar, el apostolado del oído, escuchar antes de Al hablar. contrario, molti di quelli che stavano con Gesù rimproveravano Bartimeo perché tacesse. Per questi discepoli il bisognoso era un disturbo. Por el contrario, muchos de los que estaban con Jesús imprecaban a Bartimeo para que se callara. Para estos discípulos, el necesitado era una molestia en el camino, un imprevisto en el programa. Preferían sus tiempos a los del Maestro, sus palabras en lugar de escuchar a los demás. Seguían a Jesús, pero lo que tenían en mente eran sus propios planes. Per Gesù invece Este es un peligro del que tenemos que prevenirnos non è siempre. un disturbo che intralcia Para il Jesús, cammino. en cambio, el grito del que pide ayuda no es algo molesto que dificulta el camino, Quanto sino importante una per noi pregunta vital. ascoltare la vita. I figli del Padre Qué Celeste importante es para nosotros escuchar la vida. Los hijos del Padre Celestial escuchan a sus hermanos, no las murmuraciones inútiles, sino las necesidades del prójimo. come fa Dio con noi. Escuchar con amor, con paciencia, como hace Dios con nosotros, con nuestras oraciones, a menudo repetitivas. Gioisce sempre quando lo cerchiamo. Dios nunca se cansa, siempre se alegra cuando lo buscamos. Pidamos también nosotros la gracia de un corazón dócil para escuchar. Tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto. Me gustaría decirles a los jóvenes en nombre de todos nosotros adultos, disculpen si a menudo no los hemos escuchado, si en lugar de abrir vuestro corazón os hemos llenado los oídos. Certi di due cose, che la vostra vita è preziosa. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharlos con amor, seguros de dos cosas, que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es joven y ama a los jóvenes, y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, más aún es necesaria para seguir adelante. Un secondo passo per accompagnare il cammino di fede, farsi prossimi. Guardiamo Gesù che non delega a qualcuno. Después de la escucha, un segundo paso para acompañar el camino de la fe es hacerse prójimos. Miramos a Jesús que no delega en alguien de la multitud que lo seguía, sino que se encuentra con Bartimeo en persona. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Prescinde dalle sue attese, che io faccia. Jesús se identifica con Bartimeo, no prescinde de sus expectativas. Que yo haga, hacer, no solo hablar, por Nella ti. tua situazione. No de acuerdo con ideas preestablecidas para cualquiera, sino para ti, en tu situación. Predilezione per ciascuno. Así lo hace Dios, implicándose en primera persona con un amor de predilección por cada uno. Così la fede germoglia nella vita. Ya en su modo de actuar transmite su mensaje. Así la fe brota en la vida. Si concentra puramente sulle formulazioni La dottrinali, fe pasa por la vida cuando la fe se concentra exclusivamente en las formulaciones doctrinales. Se corre el riesgo de hablar solo a la cabeza sin tocar el di corazón. diventare moralismo e di ridursi al sociale. Y cuando se concentra solo en el hacer, corre el riesgo de convertirse en moralismo y de reducirse a lo social. La fe, en cambio, es vida, es vivir el amor de Dios que ha cambiado nuestra existencia. No podemos ser doctrinalistas o activistas, estamos llamados a realizar la obra de Dios al modo de Dios, en la proximidad.
unidos a Él en comunión entre nosotros, cercanos a nuestros hermanos. Ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede. Proximidad, aquí está el secreto para transmitir el corazón de la fe, no un aspecto La secundario. novità di Dio della vita del fratello è l'antidoto contro la tentazione delle ricette. Hacerse prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida del hermano, es el antídoto contra la tentación de las recetas preparadas. Preguntémonos si somos cristianos capaces de ser prójimos, de salir de nuestros círculos para abrazar a los que no son de los nuestros y que Dios busca ardientemente. Lavarsi le mani. Siempre existe esa tentación que se repite tantas veces en las Escrituras, lavarse las manos. Es lo que hace la multitud en el Evangelio de hoy, es lo que hizo Caín con Abel, es lo que hará Pilato con Jesús, lavarse las Noi manos. invece vogliamo imitare Gesù e come lui sporcarci le mani. Nosotros, en cambio, queremos imitar a Jesús e igual que Él, ensuciarnos las manos. Él, el camino, por Bartimeo se ha detenido en el camino. Él, la luz del mundo, se ha inclinado sobre un ciego. Reconozcamos que el Señor se ha ensuciado las manos por cada uno de nosotros y miremos la cruz y recomencemos desde allí, del recordarnos que Dios se hizo mi prójimo en el pecado y la muerte. Se hizo mi prójimo, todo viene de allí. Y cuando por amor a Él también nosotros nos hacemos prójimos, nos convertimos en portadores de nueva vida, no en maestros de todos, no en expertos de lo sagrado, sino en testigos del amor que salva. Guardiamo i discepoli che chiamano Bartimeo. Non vanno da lui che mendicava con una Testimoniar es el pesante tercer paso. mannotina Fijémonos o a en dispensare los discípulos consigli. que llaman a Bartimeo. No van a él que mendigaba con una moneda tranquilizadora o a dispensar consejos. Van en el nombre de Jesús. De hecho, le dirigen solo 3 palabras, todas de Jesús. Ánimo, levántate, que te llama. Il Vangelo dice coraggio, perché solo lui Solo Jesús en el resto del Evangelio dice ánimo, porque solo Él resucita el corazón. Solo Jesús dice que el Evangelio, levántate, para sanar el espíritu y el cuerpo. rimettendo in piedi chi è a terra, portando la luce di Solo Dio Jesús llama cambiando la vida del que lo sigue, levantando al que está por el suelo, llevando la luz de Dios en la oscuridad de la vida. cercano una luce nella Muchos vita. hijos, muchos jóvenes como Bartimeo buscan una luz en la vida, buscan un amor verdadero. Y al igual que Bartimeo, que a pesar de la multitud invoca solo a Jesús, también ellos invocan la vida. Promesse fasulle. Pero a menudo solo encuentran promesas falsas y unos pocos que se interesan de verdad por ellos. Non è cristiano aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte. Dovremmo andare da loro. No es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a nuestras puertas. Tendremos que ir donde están ellos, no llevándonos a nosotros mismos, sino a Jesús. Él nos envía como aquellos discípulos para animar y levantar en su nombre. Él nos envía a decirles a todos, Dios te pide que te dejes amar por Él. ¿Cuántas veces, en lugar de este mensaje liberador de salvación, nos hemos llevado a nosotros mismos nuestras recetas, nuestras etiquetas en la iglesia? ¿Cuántas veces, en vez de hacer las palabras del Señor, hemos hecho pasar nuestras ideas por palabra suya? ¿Cuántas veces la gente siente más el peso de nuestras instituciones que la presencia amiga de Jesús? Entonces pasamos por una ONG, por una organización paraestatal, pero no por la comunidad de los salvados que viven la alegría del Señor. Farsi prossimi, testimoniare. Il cammino di fede nel Vangelo termina in modo bello e sorprendente, con Gesù che dice: va, la tua fede ti ha salvato.
escuchar, hacerse prójimos, testimoniar. El camino de fe termina en el Evangelio de una manera hermosa y sorprendente con Jesús que dice, anda, tu fe te ha salvado. Y sin embargo, Bartimeo no hizo profesiones de fe, no hizo ninguna obra, solo pidió compasión. Sentirse necesitados de salvación es el comienzo de la fe, es el camino más directo para encontrar a Jesús. La fe que salvó a Bartimeo no estaba en la claridad de sus ideas sobre Dios, sino en buscarlo, en querer encontrarlo. La fe es una cuestión de encuentro, no de teoría. En el encuentro de Jesús, ¿qué pasa? En el encuentro en el que palpita el corazón de la Iglesia. Entonces, lo que será eficaz es nuestro testimonio de vida, no nuestros sermones. Dico grazie per la vostra Y a todos testimonianza. vosotros que habéis participado en este caminar juntos, os agradezco vuestro testimonio. Hemos trabajado en comunión y con franqueza con el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Que el Señor bendiga nuestros pasos para que podamos escuchar a los jóvenes, hacernos prójimos suyos y testimoniarles la alegría de nuestra vida. Jesús. Con estas profundas palabras de la homilía del Papa Francisco en la misa de clausura del Sínodo de los Obispos, dedicadas especialmente a los jóvenes, nos disponemos a dar unos minutos de reflexión. Procedemos ahora a escuchar el cántico del credo, credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en el seno de María Virgen y se ha hecho hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos.
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es el Señor y da la vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, y habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en la certeza que el Señor se ha hecho grande por nosotros, recordemos con alegría nuestras súplicas. Escuchamos las intenciones en diferentes idiomas. La primera es en chino. Mira, Señor, a tu iglesia, dona la fe indiscutible, la esperanza cierta y la caridad ardiente. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La siguiente se hace en español. Escuchamos. Te pedimos, Señor, que acompañes al Papa y a los obispos en su misión, para que los colmes de fortaleza y suavidad, de sabiduría en el discernimiento y de espíritu de profunda paternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La tercera intención se hace en lengua polaca. Oświecaj, Panie, rządzących i Ilumina a nuestros gobernantes de todos los pueblos. Señor, guía en la búsqueda de la verdad, del bien, de la justicia auténtica y de una paz duradera. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Senhor, guardai La no siguiente vosso en amor, portugués. jovens, que cresçam Custodia na en el tu verdade amor a los jóvenes, libertadora, Señor, na entrega que generosa crezcan en la e na verdad santidade libre, feliz. en la
donación gratuita de la santidad gloriosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La quinta y última intención en lengua china. Bendice a los misioneros y a los catequistas, Señor. Dona a ellos la franqueza evangélica, la pasión apostólica y la perseverancia en la prueba. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre, ripete oggi la tua Oh Padre, consolante parola. repite Tu sei hoy mio figlio, io tu, te tu generato, palabra e consolante. vieni Tú in que nostro eres aiuto, per mi Cristo Hijo, nostro a Signore. ti nuestro Señor, que viene y reina en nuestro auxilio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora al momento ofertorio. Procede entonces ahora, los concelebrantes se alistan o preparan el altar para el momento de la consagración eucarística, la parte más importante de la misa. ¿Y qué es lo que podríamos resaltar de la homilía que ha hecho hoy el Papa Francisco, Sofía? Así es, José, ha sido una homilía, como decimos, profunda, fraterna, especialmente dirigida a los jóvenes protagonistas de este sínodo de los obispos, inspirado en la liturgia dominical, en la que el evangelista San Marcos narra el episodio sobre el ministerio itinerante de Jesús, quien poco después entrará en Jerusalén para morir y resucitar. El pontífice centró su homilía en la figura del ciego Bartimeo, un personaje especial ya que es el último que sigue a Jesús en el camino, aquel que pasa, como dijo el Papa Francisco, de ser un simple mendigo al borde de la vía en Jericó a convertirse en discípulo que va con los demás a Jerusalén siguiendo las huellas de Jesús. En este sentido, el Papa señaló que también nosotros, al igual que Bartimeo, debemos caminar juntos, como han hecho en estas semanas de trabajo en el Vaticano todos aquellos que han participado en el sínodo, han hecho camino juntos. Y ahora este Evangelio se sella en 3 pasos fundamentales, que el Papa ha definido o ha caracterizado en 3 pasos esenciales. El primero, escuchar; el segundo, hacernos prójimos; y el tercero, testimoniar con Jesús siempre por delante. Nuestro mensaje es en esencia la buena nueva del Evangelio, Jesús vivo que se entrega por la salvación de la humanidad, no nosotros, no nuestros intereses, sino testimoniar con nuestra vida Jesús. En primer lugar, Jesús escucha el grito de Bartimeo, un pobre solo, sin amor y abandonado. Jesús pone en práctica el ejercicio de la escucha atenta y al encontrarse con él lo deja hablar. Este es el primer paso. Para facilitar el camino de la fe, escuchar. Es el apostolado del oído, escuchar antes de hablar. Así subrayó el Papa Francisco, exhortando a seguir el ejemplo de Jesús, para quien el grito del que pide ayuda no es algo molesto que dificulte el camino, sino una pregunta vital. Señala el Papa, además, qué importante es para nosotros escuchar la vida. Los hijos del Padre Celestial escuchan a sus hermanos, no las murmuraciones inútiles, sino las necesidades del prójimo. Así es, y después de escuchar ese primer paso en el camino de la fe, llega el segundo paso, que es acompañar a los demás, hacernos prójimos. Para saber qué es hacerse prójimos, solo basta mirar a Jesús. Jesús se implica en la vida de los demás, en la vida del que sufre, del que siente dolor y padece. No manda a otros a solucionar los problemas, no delega, no se lava las manos, dijo el Papa.
El segundo paso, por tanto, es hacernos prójimos, involucrarnos en la vida de quien tenemos al lado, de nuestro hermano, de nuestra hermana. Jesús, Dios mismo, se hace nuestro prójimo en la cruz, dijo el Papa Francisco. Cada vez que miramos la cruz del Señor, encontramos la expresión máxima de un amor que se entrega totalmente, se dona por amor a la humanidad, sin esperar nada a cambio. Ese es el significado de hacernos prójimos, estar dispuestos a dar la vida por los demás sin esperar absolutamente nada en cambio. Y en ese contexto, el Papa Francisco puso en guardia sobre la tentación siempre existente y que se repite tantas veces en las Escrituras: lavarse las manos. A diferencia de tantos obispos, el pontífice subraya que Jesús se ensucia las manos, no se las lava. Qué interesante este detalle. Reconocer que el Señor se ha ensuciado las manos por cada uno de nosotros. Y mire la cruz y recomencemos desde allí. De él recordamos que Dios se hizo mi prójimo en el pecado y la muerte se hizo mi prójimo. Todo viene desde allí. Por último, el tercer paso, el Papa propone testimoniar. ¿Qué se refiere con testimoniar? En la homilía el Papa dijo: fijémonos en los discípulos que llaman a Bartimeo, que no van a él y que mendigan, como una moneda tranquilizadora o de dispensar consejos. Van en el nombre de Jesús. Le digieren solo 3 palabras, todas a Jesús: ánimo, levántate, que te llama. El Papa explica que no es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a todas nuestras puertas. Tendrán que ir a donde están ellos, no llevándonos a nosotros mismos, sino a Jesús, señalando que la Iglesia no debe pasar como una ONG o una organización paraestatal, sino en la comunidad de los salvados que vienen en la alegría del Señor. Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar, es el camino de la fe. Termina en el Evangelio de una manera hermosa y sorprendente, con Jesús que dice: anda, vete, tu fe te ha salvado. Así lo dijo el Papa en su homilía de hoy, domingo 30 del tiempo ordinario. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, questa offerta. Mira, Señor, los dones que te presentamos. Esta es nuestra ofrenda, expresión de nuestro sacrificio sacerdotal, para que sea y ríndate a ti la gloria en tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplan la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Se entona el santo. Santo,
santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Así nos preparamos para el momento más importante de la celebración, el momento en que el sacerdote convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. Este es el momento más importante de la celebración, el momento en que se produce ese hermoso milagro de la transustantación en cuerpo y sangre de Cristo, aquel que se entregó y dio su vida por todos nosotros. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con Te sapienza. alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido por tu misericordia, tendiste la mano a todos para que te encuentre aquel que te busca. Muchas veces has ofrecido además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres y la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, desde tu seno al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, llevando a plenitud su obra en el mundo. Lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa all'inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta e della gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo, il nostro Papa Francesco, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo Spirito con la fiducia y la libertad de El hijos. Señor nos ha donado su Espíritu con la confianza y la libertad de hijos suyos. Decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos inducas in tentazione, sed liberanos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali.
concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Procede ahora el saludo de la paz, antes de pasar al momento de la comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del Hermanos y mondo. hermanas, bienvenidos a la cena del Señor. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde a todos para la vida eterna. Amén. El coro entona el cántico Pan de vida nueva, comida verdadera de todos los hombres, alimento que sostiene a todo el mundo, regalo espléndido de la gracia del Señor. Y así se está celebrando esta Santa Misa de clausura por el Sínodo de los Obispos, hoy 30ª domingo del tiempo ordinario, en la Basílica de San Pedro. Ha sido un día un poco lluvioso, hay una fuerte lluvia a las afueras de San Pedro, ¿no, Sofía? Así es, cerramos y culminamos este Sínodo de los Obispos con un día
un poco lluvioso, pero con mucha alegría y mucha esperanza en el corazón de tantos fieles que vemos en las imágenes que nos llegan desde la Basílica de San Pedro, sobre todo de jóvenes, tantos jóvenes, José, llegados desde todas partes del mundo, se han reunido aquí en Roma con un objetivo, han sido llamados por el Papa Francisco, sucesor del apóstol San Pedro, para iniciar ese camino, como ha dicho el Papa Francisco, todos juntos, hacer sínodo, caminar hacia adelante, intentando hacer propuestas, intentando compartir las diferentes realidades que vive la Iglesia en todas partes del mundo. Los jóvenes han traído su voz, han traído su esperanza, han traído su alegría, su energía, que han compartido durante estas semanas con los padres sinodales. 2 generaciones unidas en favor para ayudar a que la Iglesia vaya, como siempre, hacia adelante. Tenemos por un lado la sabiduría, la formación, la experiencia de unos padres sinodales que ya a través de los años han podido madurar los valores de la fe. Por otra parte, tenemos la energía, la pasión, la fuerza y la fe ardiente de una juventud que quiere ser escuchada, que pide a la Iglesia tener un mayor protagonismo, pero como dice el Papa Francisco, no un protagonismo superficial para figurar, sino un protagonismo como el que tenía Jesús, de implicarse con la realidad de aquellos que sufren, un protagonismo que nos lleva a salir al encuentro del hermano, de la hermana que tenemos al lado y que nos necesita. No lavarnos las manos, sino, como dice el Papa, ensuciarnos las manos, como hizo Jesús, que nunca dejó a nadie por el camino, sino que se detuvo, escuchó y, como nos dice hoy el Evangelio, salió al encuentro del ciego Bartimeo, un personaje que representa también a tantas personas de esta sociedad, una persona abandonada, no amada, descartada, esa cultura del descarte, una vez más, de la que tanto habla el Papa Francisco. Así es, Sofía, y justamente es bueno resaltar ello, ¿no? 2 generaciones se han reunido en esas 3 semanas y no hubiese sido posible ver a las personas mayores como a los jóvenes, ¿no? Es una cosa simbólica, eso es lo que representa, porque si bien es cierto, los jóvenes traen la nueva iniciativa a la Iglesia, esa nueva llamada a las nuevas cosas que hoy en día pasan, no pudieran andar en el camino sin la experiencia que tienen obviamente las personas mayores, y en este caso serían los obispos, que son aquellos los que guían, pero que se alimentan a la vez de esa energía y esa innovación que los jóvenes traen y que representan, aunque tú no lo creas, el futuro que nos da para la Iglesia hoy en día. Hoy que el mundo pide una Iglesia evangelizadora, una Iglesia que esté más con el contacto de lo que sucede en la calle, ¿no? Si bien es cierto, y eso creo que los jóvenes transmiten a la Iglesia, esa esperanza, esa alegría, para dar alimento a esa renovación que pide y que nos invita a estar más cerca con el Señor. Así es, una vez más resuena esa figura tan concreta y tan gráfica que ofrece siempre como ejemplo el Papa Francisco, una iglesia en salida misionera, una iglesia hospital de campaña, una iglesia que sale a las periferias, que no tiene miedo de tocar ni de ver el rostro herido del hermano que sufre, ni de sentir las llagas del hermano olvidado. Una vez más hacemos hincapié en algo que ha abundado en estas semanas de trabajos sinodales, el diálogo, la importancia de dialogar, como dice el Papa Francisco, hablar unos con otros, siempre con la predisposición a compartir con los demás las propias experiencias y tener el corazón abierto también a los posibles cambios. No se puede dialogar, ha dicho el Papa Francisco en muchas ocasiones, con una postura ya predeterminada, cerrados a que nosotros pensamos así y así terminaremos pensando siempre. Al contrario, el diálogo implica ponernos a disposición, abrir el corazón y escuchar qué propuestas, qué deseos, cómo ven la realidad los demás para poder juntos encontrar un consenso, un sínodo, un encuentro fraternal que nos permita y que permita a la Iglesia hacer frente a los desafíos actuales que estamos viviendo en este momento y, como ha repetido el Papa Francisco ayer,
en la clausura, en la presentación de ese documento final, la Iglesia vive momentos difíciles en el cual el mal está detrás, el mal empuja y quiere entrar dentro de la Iglesia. Por eso debemos defender ese llamamiento del Papa Francisco de defender a la Madre Iglesia. La Madre no se toca, ha dicho el Papa, y con ese mensaje nos quedamos también las nuevas generaciones, los más jóvenes, aprender a amar a la Madre Iglesia, defenderla con la vida y sobre todo acompañar también a aquellos hermanos que más sufren. Exacto, es un llamado que el Papa hace a toda la Iglesia, ¿no? A los que, digamos, son un poco más abiertos o un poco más cerrados, ¿no? En el aspecto al renovamiento de la fe, de ciertas cosas, ¿no? Y que justamente el Papa invita a eso, a un diálogo en el cual las dos opiniones, los dos tipos de pensamientos se puedan juntar y puedan generar un mejor fruto para la Iglesia, porque creo que ese es el verdadero mensaje que nos da hoy. Escuchamos entonces.